Jueves 17 de octubre, estamos a 10 días de las elecciones y comenzando el penúltimo programa antes de esa instancia democrática aquí en la pantalla de Canal 8, de Canal 5, también de los distintos medios digitales en los cuales se emite este programa, dándole a todos las buenas noches y agradeciendo como siempre la preferencia para traer o llevarles a ustedes, mejor dicho, la voz y la palabra de los principales referentes en materia política de nuestro país y de nuestro departamento. Y en este caso hablamos de nuestro país porque tenemos la visita del senador Óscar Andrade, a quien agradecemos que esté por aquí, que se haya tomado unos minutos para dialogar con nosotros. Sabemos que con una agenda muy apretada en esta visita aquí por Salto, pero bueno, es lógico porque los tiempos apremian, porque queda muy poco tiempo y porque es necesario, me imagino, para los dirigentes del Frente Amplio, por las distintas aspiraciones que se tienen, el objetivo mayor que es lograr la victoria con mayorías amplias y en la medida de lo posible en primera vuelta. Pero me quedé, senador, y le doy las buenas noches con una primera pregunta que le quiero hacer, porque usted dijo el otro día que el FA perdió las elecciones pasadas por falta de artiguismo. Sí. ¿Qué va a ser diferente esta vez? Buenas noches. A ver si logro explicar esto. El Frente Amplio es una fuerza artiguista. O sea, Sereñi era un gran artiguista y la bandera del Frente Amplistas es una de las tantas de la Patria Federal, en particular es la bandera de Misiones, donde Artigas puso a Andresito, comandante en jefe. Y el artiguismo incorpora un concepto, que es un concepto muy potente, en una carta que le escribe Artigas al gobernador de Corrientes, que es el concepto de la pública felicidad. Explicando su proyecto, dice, bueno, de mi lado tengo los que están a favor de la pública felicidad y los enemigos son los que se oponen a la pública felicidad. A mí me parece que ese concepto, esa categoría, esa línea política tiene muchísimo para decirnos hoy y no siempre logramos dar la batalla por hacer que se entienda la pública felicidad. Es más, el apogeo del artiguismo es el reglamento de tierras para el fomento de la campaña, que tiene una perspectiva de ordenar las tierras con el criterio de que los más infelices sean los más privilegiados. Y esto no es solamente el anuncio, sino que pone al par don Encarnación Benítez, es muy conflictivo después. Durante muchos años se pensó que no se había aplicado el reglamento, pero sí se aplicó en una parte importante del territorio. La investigación historiográfica después de Lucía Sala, Julio Rodríguez y de la Torre demostraron de manera contundente hasta qué punto había llegado la aplicación del reglamento y los líos que generó en la interna de los distintos sectores que apoyaban a Artigas. Pero a lo que voy es, en nuestro periodo de gobierno, muchas de las definiciones nos quedamos en la parte técnica de la definición, técnica burocrática. No en la práctica y aplicación. No, pero no, en lo cultural. Voy a ponerte un ejemplo. Creamos el MIDES, eso era nuestro compromiso. Veníamos reclamando un plan de emergencia desde el año 2002. Entonces, si lo venías reclamando desde la oposición, llegás al gobierno, plan de emergencia. Tras MIDES, plan de equidad. Plan de equidad multiplicó por 4 las asignaciones familiares, de 100.000 a 400.000. Y se incrementó la asignación familiar a la mujer más pobre. En el papel, esto parecía, a priori, cuando uno pensaba la política, que iba a tener una altísima aprobación ciudadana. Sin embargo, en mi opinión, subestimamos prejuicios instalados en la sociedad fuertemente que construyeron un estigma con mucha facilidad. Los del MIDES, las contrapartidas, la leyenda negra de la mujer que había ido a comprarse un alfajor en un almacén y fue debilitando la conciencia política. En realidad, bueno, estabas reconociendo un derecho. Que no haya niños con hambre en Uruguay es un derecho. Por lo tanto, lo que faltó fue artiguismo en el sentido de felicidad pública. Decir, bueno, ¿quién tiene que estar feliz el día que ese niño no pasa hambre? ¿La familia o la sociedad toda? La sociedad toda. Te voy a poner un ejemplo de ahora, porque este debate me parece que tenemos que instalarlo para lo que viene. Para mí es muy importante el tema de concentrar una de las políticas en materia educativa, la ampliación del sistema de becas para los estudiantes con mayores dificultades económicas. Va en línea con lo que el Frente hizo. El Frente, cuando estuvo en el gobierno, duplicó las becas para los estudiantes con mayores dificultades. Este gobierno recortó 10.000 becas durante 3 años y medio y todavía no recuperó la cantidad de becas que había en el 2019. Pero fuera del balance de este gobierno, decimos, bueno, hay que generar la condición del derecho a la educación. Y yo creo que esta es una medida que indirectamente o directamente tiene mucho que ver con la seguridad pública, porque si uno estudia los informes del comisionado de cárceles, 9 de cada 10 personas que están presas, cuando eran adolescentes, no terminaron ciclo básico.
No estoy diciendo la torpeza de que todos los que no terminan ciclo básico porque tienen que salir a trabajar, no, pero que hay una relación entre garantizar trayectoria educativa y sociedad más segura y menos violenta es indiscutible. Entonces, ¿cuál es el desafío? Una técnico administrativo, económico, conseguir los recursos para que decenas de miles de gurises que están en condiciones de dificultad económica tengan acceso a la beca. Otro cultural, que es, estamos sentados los dos acá, a vos te toca la beca porque estás embromado, y a mí no, y yo tengo que estar alegre porque a vos te toca la beca. No sé si me llevo a explicar. Decís, mira, mi compañero de clase que capaz que tenía que dejar de estudiar porque no tenía para los útiles, porque no tenía que irse a cuidar a la hermana para que la madre pudiera trabajar, resulta que logró una beca y gracias a esa beca va a poder seguir viniendo el resto del año. En vez de yo estar diciendo, ¿por qué le tocar la beca? Le dan a los pichis, qué espanto, ¿no? Seguro que no se lo merece, por algo es pobre, ¿no? ¿Se entiende? Esa batalla que es cultural, que decimos, apropiémonos que estamos conquistando un derecho, sobre todo el que no lo recibe. Sobre todo el que no lo recibe. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenés? Cuando digo el concepto del artiguismo como participación, digamos, precisás que el movimiento estudiantil participe de la decisión de las becas, para que sea ordenada, para que no le erres, para que sea justa. También para que se construya una ética de que nadie se quiera intentar contrabandear, ¿no? Yo creo que si vos como sociedad estás haciendo que se entienda el esfuerzo y que el esfuerzo nazca en el sentido de un logro del conjunto de la sociedad, achicás el paño de que el bandido quiera mentir en la declaración jurada para ver si oculta que en realidad tiene un almacén y un no sé qué para agarronear la beca. Es como un reconocimiento de que la mayoría de las personas que no terminan sus estudios no se debe únicamente a tener un estómago vacío, porque tengamos en cuenta que la alimentación escolar es muy buena y funciona en gran parte del país. Sin embargo, que hay un contexto, un trasfondo mucho más serio, más grave, que es que muchas veces tienen que hacer los trabajos en la casa o cumplir el rol de padre o madre de sus hermanos. No hay duda, yo qué sé, yo solo conozco por mi experiencia. Yo a los 14 años me fui a una panadería y no fue que abandoné los estudios en su momento porque los profesores eran malos. O salías a remar o salías a remar. Repartí gas a los 13, que podías complementar con estudio porque eran 2 días por semana, faltabas algún día por el tema del trabajo y le vas llevando. La panadería eran todos los días, 2 horas por día, y en Montevideo yo vivía en Canelones, ¿con qué? Igual después reenganché como pude, pero lo que quiero decir es, en la villa que me crié, todos los gurises, desde los 10, 11 años estábamos en esa. Las cosechas primero y después salía a ayudar a parar la olla, porque en realidad tenías esa dificultad objetiva. ¿Que hoy eso pasa en un montón de barrios? Seguro. Y bueno, tenés un panorama, el del año pasado, que te tiene que... No ha estado en la campaña, pero es porque está pobre la campaña. El año pasado fue el año de mayor ausentismo escolar inicial de la historia del Uruguay. O sea, desde que se llevan estadísticas, nunca faltaron tanto los gurises a primaria y secundaria. Si había un debate en el 2019 sobre la crisis de la educación, este dato te estalla en la cara. Entonces tenés este problema, ¿no? Mirá esta combinación. Ausentismo escolar más grande de la historia, escolar inicial. Tenés un segundo problema, violencia sobre los niños mayor desde que se lleva registro. O sea, saltamos de 24.000 oficios judiciales por año en el INAU, o sea, 24.000 oficios que el INAU recibe sobre violencia sobre los niños, a 56.000. O sea, el salto es un salto exponencial. Las reiteraciones se triplicaron, lo que también te demuestra un problema, porque cuando la maestra denuncia que llegó un niño o una niña toda morotoneada y después no tuvo que volver a denunciar, es como que la participación del INAU encaminó. Cuando se triplican las reiteraciones, es que no estás dando abasto o no estás pudiendo resolver. Entonces tenés un problema de violencia sobre la infancia, tenés un segundo problema que tiene que ver con el ausentismo escolar, un tercer problema de la pobreza concentrada en la infancia, 1 de cada 5 si lo medís por ingreso, 2 de cada 5 si es multidimensional, y hay buenos sistemas de alimentación los días que hay clase y en primaria. Pero el estudio que hace la Cátedra de Nutrición y la UDELAR acerca de que tenés 4 de cada 10 gurises en escuelas y liceos públicos en inseguridad alimentaria y 1 de cada 10 en inseguridad alimentaria severa, te abre los ganchos. Entonces, si tenés este escenario en la infancia, te complica mucho hacia adelante, ¿no? Bueno, y muchas veces se escucha a dirigentes y líderes del oficialismo decir que la situación de inseguridad está de alguna forma relacionada con la falta, con los problemas de educación, pero que también eso es una consecuencia de los gobiernos de Frente Amplio, porque quienes hoy
cometen los delitos o salen a delinquir, en realidad estudiaron o atravesaron su juventud durante los periodos de gobierno de Frente Amplio. Bueno, a ver, yo creo que es el mismo razonamiento que uno decir, bueno, ¿quiénes eran los adolescentes que cometían delitos en los gobiernos del Frente Amplio? ¿En qué año nacieron? Muchos de ellos entre el 2001 y el 2004, ¿no? Principalmente el último año que fue el más complejo. Claro, ¿no? pero no, 2001 y 2003 los últimos 5 años fueron muy complicados. Me parece que ese debate es un debate que no te lleva a ningún lado. El debate que tenés que hacer hoy es qué propuestas colocás para resolver la situación. Porque si no, te tirás la piedra caliente para allí y para acá, ¿no? O sea, es obvio que los problemas de violencia en la sociedad no se resolvieron y que no alcanzaba con pegar un grito, ¿no? Vas a terminar un periodo que tiene un montón de dramas en materia de violencia en la sociedad. Esta, sobre los niños, es una que es clave. Que se hayan deteriorado los indicadores de pobreza infantil es clave. Que eso pase en un país que crece es vergonzoso. Y es porque hay un modelo desigual. A ver, hay un dato que te rompe los ojos. El IECON analizó el consumo de los hogares, ¿no? Hay una parte del consumo de los hogares que está más o menos empatada. Perdió, pero perdió poco, ¿no? Hay una parte que ganó mucho. ¿Cuál es? El 5% más rico. Y hay una parte que perdió un montón. ¿Cuál es? El 20% más pobre. O sea, ese modelo es un modelo que está mal. Está mal, o sea, tus políticas ayudaron a que se profundizara la desigualdad, ¿no? Es bastante notorio que ayudaron a que se profundizara la desigualdad. Entonces, lo que tenemos que concentrar es un paquete de medidas. Nosotros colocamos algunas. Becas para los estudiantes más pobres, ingreso ciudadano para la mujer con hijos que están en situación de extrema vulnerabilidad, o sea, trabajo protegido con mayor tiempo, con mayor formación profesional para que salgas con algún oficio con mejores condiciones de reinsertarte laboralmente y con mayores recursos para que sea una política activa de empleo más ambiciosa de lo que fueron los jornales solidarios. Nosotros estamos colocando alguna. Retomar que el jubilado más pobre no sigas haciendo el ajuste sobre él. Porque vos repasás la campaña electoral, ¿no? ¿En qué parte de la campaña? En la campaña electoral se dijo, se terminó el recreo, ¿no? Terminó el recreo. ¿En qué parte campaña pasada, ¿no? la campaña electoral pasada? ¿En qué parte de la campaña electoral pasada, cuando se anunciaba se terminó el recreo, alguien podía presumir que dentro del recreo estaban los jubilados más pobres? Nadie. Pero lo primero que hace este gobierno es interrumpir una política que se llevaba desde hace 15 años, que es adelanto a cuenta de las jubilaciones en junio, cuando llega el ajuste de enero, no descuento del adelanto a cuenta a las jubilaciones más bajas, como forma de proteger las jubilaciones más bajas. Este gobierno se ensañó con las jubilaciones más bajas, porque no solamente les quitó el adelanto a cuenta, sino que además cambió la base de cálculo de la base de prestación y contribución, que es por el que se ajustan las jubilaciones más bajas. El famoso BPC. La cambió, claro, de índice de precio de consumo, la cambió a índice medio salario, pero la cambió en el momento que el índice medio salario caía. O sea, no es que lo hizo con ingenuidad. Cuando el IPC siempre tiende a aumentar. El IPC mantiene, ¿no? El salario puede estar por arriba o por abajo del IPC, pero en el momento en el que baja el salario, o sea, sabiendo que el salario estaba bajando y bajó los primeros 3 años, cambió la forma de actualización de la BPC, que es cómo se ajustan las jubilaciones. Eso no fue un error técnico. Decidiste ahorrar en las jubilaciones más bajas, doblemente, quitándole el ajuste anual que tenía cuenta, que era un 3%, pero 3%, más 3%, más 3%, a ver si lo pongo de esta manera. En una jubilación de 15.000 pesos, 3% son 450 pesos más de jubilación, y al otro año son otros 500 pesos más de jubilación. La jubilación en términos reales va sintiendo que mejora su capacidad de compra. Bueno, fue la política que tuvo durante 4 años este gobierno. ¿Qué es lo que plantea el Frente Amplio? Retomar la política que tuvo el Frente Amplio. Que los jubilados, capaz que no nos votan, pero que sepan que van a volver a tener el adelanto a cuenta y no se les va a descontar si gana el Frente Amplio. Por eso creo que sobre el tema de la exclusión social hay que mostrar las cartas, es decir, nuestra propuesta va a ser esta. Sería bueno que el Delgado, Ojeda o Manini digan cuál es la de ustedes. ¿Ustedes qué piensan hacer con las jubilaciones? ¿Seguir congelando las jubilaciones o recuperar la preocupación sobre todo por las jubilaciones más bajas? Habías dicho que es una campaña como que está tibia, a falta de tan solo 10 días para que los uruguayos vayamos a las urnas. ¿Esto se debe a que hay una especie de pacto de no agresión entre los líderes de la oposición, mejor dicho, de la coalición? Y por otro lado, el hecho de que se le está criticando mucho al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que no sale, que no da entrevistas, que no aparece en los medios. Para mí hay un tema que es el siguiente, no me gusta ponerme en analista político porque no soy un militante político. Pero sí conocedor de la política toda la vida. Pero voy a hacer el esfuerzo por ponerme en analista político. ¿En la política qué pienso?
Muchas encuestas le dan al Frente Amplio más que toda la oposición sumada, eso garantizaría mayoría parlamentaria, el que va ganando arriesga menos. Eso pasa en el fútbol, ¿no? O sea, no sacás a los 85 minutos, no sacás un lateral corriendo cuando vas ganando 1-0, te tomás tu tiempo, pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que hay una tendencia, así, bueno, si me están dando bien las encuestas, ¿qué necesidad tengo de ser el que arriesgue en las iniciativas? Ya tengo un programa, propuesta, ¿por qué soy yo el que me voy a exponer? No me expongo. Y el que viene atrás, ¿cómo está? Desesperado para intentar acortar, pero el que viene atrás está gobernando. Entonces, como el que viene atrás está gobernando, tiene mucha dificultad política en hacer muchas propuestas, porque lo primero que te van a preguntar es, ejemplo, Delgado, tiene una propuesta media extraña, ¿no? Media extraña. Es decir, bueno, yo cuando termine la gente del liceo, ahí le doy un premio de $1.500, creo que es una cifra, ¿no? No sé, $2.000, es una plata, ¿no? Lo primero que le dicen, pero usted está en el gobierno, ¿por qué recortó las becas? Si estás preocupado por el estudiante pobre, ¿por qué le recortaste la beca? Porque seguramente el estudiante no precise en sexto de liceo un premio, precisa en primero el liceo Championes, en primero el liceo útiles escolares, la mochila, unos pesos en la casa para ayudar porque así o sea, es obvio que el estudiante más pobre lo que precisa es en el transcurso, no llega al final sino, o sea, entonces muy rara la política, pero cada propuesta que hace tiene la dificultad de decir, señor, usted está gobernando, ¿cómo es esto? ¿Por qué no lo aplica ahora también? ¿Por qué en todo el periodo, o sea, con los salarios lo mismo? Es muy difícil para este gobierno hablar de los salarios, porque la política salarial del gobierno, que es algo que cualquiera que quiera estudiar el tema, no hacer propaganda, estudiar el tema, tiene que coincidir conmigo. La política salarial de este gobierno fue explícita, y va a haber pérdida durante 5 años, y recién se va a empatar el salario en el 2025. Entonces, algunos dicen, pero se empató en enero del 2024, no en el 2025, pero se empató en enero del 2024, porque hubo 80 convenios colectivos que el gobierno votó en contra, que intentó que no se aprobaran, que argumentó en contra, donde bipartitamente empresarios y trabajadores acordaron fórmulas salariales por encima de la política del gobierno. Entonces, la verdad, que alguien me diga que eso es mérito del gobierno, señor, es como que el golero que está tratando de atajar un penal festeje el gol del penal que le hacen. Si vos quisiste atajarlo, hiciste lo posible por prohibir que eso pasara, no lo firmaste, tuviste en contra, ¿no? A pesar de tu política, a pesar de tu voluntad, los salarios lograron recuperarse un poco antes porque hubo acuerdos bipartitos por fuera del marco de tu política salarial. Entonces, alguien muy distraído puede comprar que el empate del salario un año antes de lo que estaba previsto es un mérito tuyo. Yo cuando escucho a algunos gobernantes diciendo, miren, empatamos el salario y empezamos a crecer y estamos entonces mejor que hace 50 años porque crecimos un punto por arriba del 2019, eso pasó muy a su pesar. Si uno hace un análisis reflexivo, si que hace propaganda es otra cosa. Ahora, este gobierno habla mucho también de inversión pública, que ha batido récords en materia de inversión pública en comparación con incluso los 15 años que estuvo el frente. No, pero es muy raro eso. A ver, en vivienda durante los 4 primeros años hubo recorte. Y lo que hay ahora es un fideicomiso de endeudamiento que se ejecuta. ¿Qué te sigues de alta inversión el año electoral? Pero en realidad tuviste 4 años de ajuste en el presupuesto de vivienda en la comparación con el 2019, 8%, 11%, ¿no? Que retoma una política que para mí no está buena. Es decir, contengo la inversión pública 4 años y la descargo la inversión pública en el año electoral. Y hay una inversión pareja al último periodo en infraestructura. Eso está bien. Con niveles de endeudamiento alto, el sistema CREMAF es un dibujo financiero para que no se compute en el déficit, que le saca las castañas del fuego, ¿no? Porque si se computara la deuda del CREMAF dentro del déficit, el déficit fiscal, que ya es más alto hoy que en el 2019, acá hay un debate que no está en la campaña, pero en el 2019 un 4,2% de déficit era un escándalo. Un 50 y pico % de deuda era un escándalo. Es un debate que en qué le cambia, por ejemplo, a la persona que hoy tiene que pensar en qué va a comer a la noche. Te cambia, sí. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés que una parte del presupuesto se te va en pagar la deuda, ¿no? Y se te van a pagar los intereses de deuda. Y cuando eso se te descalabra, cuando vos decís quiero más plata para salud pública, más plata para la educación, y mi amor, se te descalabró. Voy a poner un ejemplo. El del 2005. El Frente Amplio cuando asume, de cada 100 pesos del presupuesto, 25 te lo comían intereses. Te condiciona mucho la economía eso. Porque si vos recaudé 100 pesos, pero no tengo 100 pesos para gastar, tengo 75. Entonces vos tenés que intentar
lograr las condiciones de que el endeudamiento no te condicione el presupuesto. Por eso en el 2019, cuando de cada 100 pesos te comía 10, menos de la mitad que en el 2005, decíamos, pero señor, condicionamiento económico teníamos en el 2005. ¿Cómo hay que mirar la deuda? En todas las variantes. ¿Qué tamaño tiene la deuda con respecto al producto? ¿Cuánto te complica la deuda el manejo de tu presupuesto? ¿Qué vencimientos tenés a corto plazo? Claro, si vos tomás la deuda bruta, sin compararla, es como que yo diga, debés 10.000 pesos, ¿es mucho o es poco? Y yo qué sé, depende de cuánto ganás. Si ganás 100.000, 10.000 es poco. Si ganás 5.000, 10.000 es un montón. Entonces, cuando se mide la deuda, hay que medirla en relación al producto y en relación al presupuesto. El manejo que hizo el Frente Amplio permitió oxigenar. Esto lo reconoció Arbeleche cuando asumió y fue una reunión con inversores y dijo, no tenemos problemas. Pero en la campaña pasada parecía que estábamos al borde del colapso económico. No estábamos, tampoco estamos ahora. No vamos a hacer una campaña de terrorismo. Pero sí, por lo menos marcar, tenés un déficit fiscal más alto, endeudamiento en relación al producto más alto, ¿no? Que era también lo que me prometiste que ibas a resolver. Porque yo tengo que evaluar a este gobierno en función de las promesas. ¿Qué me prometió este gobierno? Me prometió que iba a resolver el déficit, no resolvió. El endeudamiento, no resolvió. Que iba a resolver la seguridad. Y la seguridad, tenés un problema que es notorio, que no iba a aumentar la edad jubilatoria. Aumentaste la edad jubilatoria. Que la reforma educativa la ibas a hacer en base a las ATD. Bueno, te llevaste puesta las ATD. Que ibas a hacer garantía de transparencia. Y pasaron cosas en este periodo de gobierno. Yo tengo un montón de amigos del Partido Nacional, ¿no? Cuando se dio la situación del presidente del Partido Nacional, el presidente del directorio del Partido Nacional, y se hicieron públicos los chats, donde estaba presionando a la justicia, y alardeando que estaba presionando a la justicia, para intentar cambiar un fiscal, para ver si venía un fiscal más afín, para lograr la impunidad de un dirigente que estaba condenado por delitos aberrantes a 20 niños, me llamaron a mí indignado. Decir, no, esto no es lo que somos, ¿no? Siento vergüenza, pero cualquiera. O sea, mirá lo que estás hablando, ¿no? No es que era para que es horrible para que te saquen una multa, ¿no? No es que era para que facilitar un trámite, ¿no? O sea, esto pasó en este periodo de gobierno, no en otro. Que tuviste al ministro del Interior en el Parlamento para respaldar a este individuo en una conferencia de prensa, que después tuviste que se comprometió con que la investigación iba a tener todos los respaldos y al poco tiempo se vulneró el sistema de base de datos de la Corte Electoral, el sistema de gestión carcelaria, el jefe del CONCAR armó una banda mafiosa para ir atrás de las víctimas y presionarlas para que retiren la denuncia. Resultando varios procesamientos, ¿no? Claro, imagínate, y esa es una de las pastillas, ¿no? Pero pasó eso, pasó que se le entregó el pasaporte al narco más peligroso del país. ¿Qué me puedes hablar de combate al narcotráfico? Mira, Norman Farías. Sin embargo, después de todo eso que ocurrió, la imagen del presidente sigue siendo muy buena. Sí, porque logró que la mayoría de la población le crea de que con eso no tuvo nada que ver. Que en esa reunión pasó a saludar y no tenía que ver con la decisión de romper los documentos. Que quien haya roto los documentos sea el jefe de campaña, el que está pagando es Delgado, ¿no? Porque el partido del presidente parece que va barranca abajo. Pero fíjate un caso, ¿no? Que también yo me autocritico, cómo el Frente Amplio no ha sido capaz de informar para dar claridad. Porque ¿cuál es el argumento que usó el gobierno para darle el pasaporte a Marcel? Dice, no había un decreto de Mujica que me obligaba. Ustedes lo habían escuchado. Al presidente lo escuché varias veces. Yo cada vez escuchaba, me pegaba contra el piso, ¿no? Porque él era el decreto. Es el decreto y el decreto establece con claridad, cualquiera que lo lee, que hay situaciones normales y situaciones excepcionales. Y prevé qué hacer en situaciones normales y situaciones excepcionales. Una persona presa con un pasaporte falso, es una situación excepcional. Digo yo, Norman Farías que era un narco que estuvo preso. ¿Cuánto estuvo preso? 10 años. Lo agarraron con merca en China, ¿no? Salió en el 2018. Cuando salió no tenía documentos. ¿Qué hace? Tramita el pasaporte. Pero no era una situación normal. Era un narco que había estado preso 10 años. ¿Qué hace el gobierno? Estudia el caso y después lo llama y le dice, no, te puedo dar un documento precario para no dejarte colgado para que viajes una vez, pero pasaporte no, porque te puedes ir a cualquier otro lugar. Fíjate esto, fíjate lo que sos. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno? Lejos de entregar el pasaporte, salvo que no supiera quién es. Pero después supimos que sí supía quién es. Y cuando se supo que sí sabía quién es, decidió organizarse para romper los documentos. Y quien organizó eso es el jefe de campaña de la FLUF8. No puedo creerlo eso. Porque decís, señor, por cautela, mientras se determina la investigación,
apartate, ¿no? Apartate, si tenés una situación compleja, ¿qué conviene? Apartarte. Renuncia a su cargo en el gobierno, pero no a la campaña. Es el jefe de campaña, ¿no? O sea, es evidente que siendo el jefe de campaña tiene un rol destacadísimo. Oscar, estamos ya sin tiempo, sé que tienen una agenda bastante compleja en la jornada de hoy. Simplemente, y en un minuto, me quedé con algunas preguntas, bueno, no va a faltar oportunidad seguramente después del 27, pero simplemente preguntarte esto, ¿no? Daniel Dalmau, la 1001 aquí a nivel departamental, ¿entiende que fue una buena decisión del equipo? Sí, Promover claro, la figura de Daniel? sí, y además armamos un espacio común muy potente. Trabajamos mucho en un Senado común, porque ¿qué pasaba con el Frente Amplio? Se parten 250 listas, esto al Frente Amplista le molesta mucho, entonces bueno, hay que articular sensibilidades. 59, si no me equivoco. Que hay que articular sensibilidades. Nos hicimos un esfuerzo por articular listas distintas, donde la 1001, primero, listas distintas que articulen sensibilidades distintas, ¿no? Un montón de compañeros jóvenes, es más, la bancada parlamentaria, por lo menos en los departamentos con mayor capacidad de elegir legisladores, van a ser legisladores por primera vez y jóvenes, eso está muy bueno. Viejos referentes, en el Senado nuestro está Marcos Carámbula, está Alberto Curiel, referentes de la cultura, como Pepe Vázquez, esta propaganda que hace Pepe es maravillosa porque emociona, pero Pepe Vázquez, el Flaco de Nevi, Eduardo Larbanois, referentes de la academia, como Roberto Marcarián, es rector de la universidad, o sea, mundos que queremos que dialoguen, bueno, Constanza Moreira, que es referente de la academia y del feminismo, como Margarita Perkovich o Liliana Brasinska, referentes de los derechos humanos como Bleyer, como Irma Correa, la compañera de Mato, como Montes de Oca, militante de madres y familiares de detenidos desaparecidos, del movimiento sindical. ¿Qué es lo que queremos colocar? Bueno, el Frente Amplio tiene que tener una forma genuina de representar la cultura, la academia, el mundo cooperativo, el mundo sindical, la lucha por derechos humanos, el feminismo, o sea, distintas luchas contra las desigualdades que se expresan. Y bueno, me dieron el honor de encabezar la lista al Senado, y a Daniel, que es un compañero que además tuvo en la última etapa experiencia en el Parlamento, que ha sido candidato varias veces, que larga trayectoria militante, a encabezar la lista en diputados, para que, con un compromiso enorme de velar por el programa del Frente Amplio, que creo que es la credibilidad en la política es si lo que planteaste en campaña electoral Lo cumplís. o te vieron batallar a muerte para cumplirlo. Capaz que la realidad viene una crisis, no sé cuánto, y tuviste dificultades. O en otras cumpliste con creces y desbordaste. Pero te vieron con mucha cercanía desde el minuto 1 en la lucha por el cumplimiento de. Por velar por el cumplimiento de. Por decir, bueno, poder presentarte y decir, bueno, este proceso que necesitaba un cambio, dimos fe de él. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la primera pausa de esta noche y en unos instantes estamos de vuelta con más. Nací en Salto, donde pasé la mayor parte de mi vida, trabajando como docente, militando en lo social y en lo político, participando en las luchas colectivas por los derechos de los trabajadores y el pueblo todo. Desde aquí viajamos a ocupar una banca como suplente de diputado. Allí trabajamos incansablemente en presupuesto, para salud, para vivienda, para educación, para políticas sociales, resaltando siempre la problemática de Salto y sus pueblos. Toda esta experiencia acumulada la pondremos al servicio de una banca para Salto, para el Frente Amplio y la 1001, si usted así lo decide. Vota 1001. Óscar Andrade, senador. Daniel Dalmau, diputado. Sé que tu principal preocupación es la estabilidad para tu familia. Un empleo digno, una casa segura y un entorno donde tus hijos puedan crecer con felicidad y seguridad. Por eso con nuestro equipo vamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero motor generador de empleo de nuestro país. Vamos a trabajar por darte más seguridad y mejores servicios públicos. Mi compromiso es con tu futuro y el de tu familia. Nuestro país tiene un gran futuro por delante y juntos podemos hacer que nuestro departamento sea un lugar mejor. Este 27 de octubre, acompáñame con tu voto, por un lugar mejor para vos, tu familia, para todos. Y cara por la punta, puede venir. Viene. ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó. Por la punta ella desbordó.
Y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza, pero sobre todas las cosas porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre votá la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguime a donde yo voy. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. El departamento de Salto hace varios años que viene con problemas importantes en decaída, en indicadores económicos, sociales, de empleo, de trabajo. Esa situación no es diferente en el resto de la región. Paysandú, Salto, Bella Unión tienen los mismos problemas. Nuestro planteo es poder articular, dialogar con voluntad política con el resto de los diputados del departamento y de toda la región para llevar propuestas comunes en términos regionales y tener peso político en el gobierno nacional del Frente Amplio. Descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto, Avenida Valle 2210. Por cosas como esta es que Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por cosas como esta, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por cosas como estas, Salto necesita un cambio. Por cosas como estas, queremos cambiar Salto. Contamos con vos. Continuamos en esta noche de jueves, recta final, ya pensando en lo que van a ser las elecciones del próximo 27 de octubre, y una figura que ha ido creciendo a lo largo de los meses y que lo tuvimos aquí el año pasado, cuando ya manifestaba sus intenciones de ser candidato a intendente por el departamento de Salto, pero que además, después de pasada la instancia interna del pasado 30 de junio, fue el sector más votado en la interna del Partido Colorado, y días atrás, semanas atrás en realidad, la convención departamental aprobó su candidatura como único candidato a la intendencia por la coalición republicana en representación del Partido Colorado. Es Marcelo Malaquina, que está trabajando por supuesto con la lista 1, buscando que Horacio de Brum sea electo diputado, que Robert Silva sea electo senador y por supuesto que el Partido Colorado sea, dentro de la coalición, la fuerza política más votada, algo que parecía una utopía hasta hace un tiempo atrás y que hoy está más cerca que nunca, porque algunas encuestas hablan de 1% de diferencia con relación a Delgado,
y faltan todavía 10 días por delante. Así que Marcelo, buenas noches y un gusto tenerte por acá. Buenas noches, Rodrigo, gracias por la invitación, como siempre es un placer. Bueno, sí, estamos viviendo un momento de alegría tremenda. Dijiste muchas cosas juntas ahí. Hace un par de tiempo todo lo que pasó, hace 15, 20 días, sí, la convención del Partido Colorado me nombró candidato único para mayo del 25 a la Intendencia en representación del partido en la coalición. Un hecho histórico porque lo vamos a hacer por primera vez en coalición y para mí en lo personal el primer gran objetivo que teníamos previo a esta elección del 30 de junio, que se lo decíamos a la gente, en realidad, más allá de convencionales, más allá de candidaturas a diputados, lo que estaba en juego dentro del Partido Colorado era quién era el candidato único. Logramos ganar con diferencia, y la convención del partido así lo nominó, y bueno, para mí es un orgullo, por algo que peleé y luché un montón, más allá del poco tiempo que uno está en la actividad política, teníamos los objetivos bien claros y lo dijimos el 2 de diciembre del año 2023, cuando ni siquiera olor a política había en Salto. Salimos con una campaña a la Intendencia, logramos cambiar los liderazgos del partido, ahora viene la segunda etapa del 27 de octubre, nosotros siempre hemos dicho que tenemos un proyecto integral, que lo más importante para nuestro sector político es ganar la Intendencia en el 25. Mientras tanto, tenemos otras elecciones con las cuales tenemos que cumplir y tenemos que batallar. La primera, igual importante también, ¿no? O más, en algunos casos más, pero la primera era cambiar los liderazgos del partido. Si no cambiábamos los liderazgos del partido, nada del resto iba a ser posible. En esta segunda instancia, que es el 27 de octubre, entendemos que el diputado por Salto tiene que ser el doctor Horacio de Brum, por un montón de motivos técnicos, de experiencia, de capacidad y porque se lo ganó en las urnas también, pero sobre todas las cosas porque yo entiendo que si el día de mañana me toca llegar a ser intendente de Salto, el hecho de tener un diputado que sea de nuestro sector político es muy importante a la hora de conseguir cosas, a la hora de conversar, de charlar y sobre todas las cosas a la hora de no entrar en una negociación entre dos personas que son del mismo partido pero de repente de distintos sectores, que sucede y pasa mucho en la política, y nosotros en el doctor Horacio de Brum tenemos la mayor de las confianzas. Nos ha demostrado con hechos. Hace unos días él manifestado públicamente y lo hizo en distintos medios de prensa y en actos que tuvimos, que si le toca perder por algún motivo el 27 de octubre, él para los próximos 5 años no quiere ningún cargo consuelo, va a seguir dedicado a la actividad privada, va a seguir acompañando el proyecto Malaquina, pero que no quiere ningún cargo en ningún lugar. Eso ya es una muestra de que somos distintos, porque cuando uno mira, cuando uno ve, y no estoy hablando del Partido Colorado, estoy hablando en general de la política, uno ve que hoy existen 89 candidatos a diputados, 90 y algo de candidatos a diputados. Y cuando vos decís, ¿por qué tanto? Y bueno, la mayoría sabe que no puede llegar a ser diputado, pero se presenta con la condición de que arrimar algún voto. Arrimo algunos votos, pero después yo me quedo con esto y aquello. En el caso de nosotros, nuestro diputado públicamente manifiesta que si no es diputado no quiere nada. En mi caso personal también tuve la oportunidad, la chance de ser senador, de estar en el lugar más preponderante del Senado, que es un segundo lugar, la segunda suplencia, y no solo la de Robert, sino la de algún otro candidato. Teníamos una muy buena posición con Andrés Ojeda también, y yo había sido claro previo al 30 de junio. Yo dije que quería ser intendente. Y no me voy a presentar ni como diputado ni como senador. Y vaya si es un orgullo que con 38 años y 2 años de experiencia en política, desde Montevideo se premia a un sector político nuevo, renovador, con un lugar, con una primera suplencia en el Senado. Que seguramente te toque ser senador hasta capaz los 5 años. Y para mí hubiese sido un orgullo tremendo. Sin embargo, creo que las convicciones y lo que uno habla, después también lo tiene que hacer respetar. Y bueno, no fue fácil de entender desde Montevideo el rechazo, y el más en el caso de Robert Silva, que fue con quien terminamos acordando el Senado, él me decía que necesitaba vestir la lista con la renovación en Salto, el Partido Colorado, Malaquina, que se conocía a nivel nacional y todo lo demás. Y bueno, hoy tengo el orgullo de estar último en la lista, en ese lugar de honor importante que le dije, le digo, bueno, si querés vestir la lista, yo no tengo problema en ir. No quiero ir en un lugar donde yo vaya a salir. Pero en el entendido de que se puede hacer más por Salto como intendente que como senador. Sí, imagino que un poco por ahí viene esa decisión. Sí, a ver, uno tiene claras las cosas. A mí me gusta mucho más lo ejecutivo que lo legislativo, eso en lo personal. Pero tampoco una cosa impedía la otra. Sí,
pero aparte uno entiende que vino a la política, o por lo menos en mi caso particular, para cambiar una situación de un departamento. Un diputado es 1,99. Un senador muy difícilmente, por más que tenga acompañamiento, pueda cambiar la realidad de un departamento en todo su contexto, sobre todo la situación que vivimos en el departamento de Salto, en cultura, en turismo, en las calles, en caminería rural, en lo que quieras. Es muy difícil que un legislador pueda cambiar la realidad, sí puede ayudar en alguna otra cuestión. Entonces nosotros entendimos que estamos en política para cambiar la realidad del departamento de Salto, y el mejor lugar para cambiar la realidad del departamento de Salto es desde la Intendencia. Por eso que nos jugamos el todo por el todo, en mayo del 25 ser el intendente del departamento. Ahora, con ese objetivo bien claro y con el equipo que está trabajando, ¿han logrado medir la magnitud del desafío que están dispuestos a asumir? A ver, en política y en Salto sobre todas las cosas, lo primero que la gente te viene a decir es no se puede. Eso es una realidad. Yo la viví en la previa de la elección del 30 de junio y quizás hasta cuando empezamos a conformar el sector político. Se van a pelear al otro día, los egos, falta de liderazgo, Malaquinas muy nuevo y todo. Ya llevamos un año y algo de trabajo y nadie duda del liderazgo dentro del sector político. Después vino la elección del 30 de junio, 50, 60 cargos de confianza de un lado, en el caso Vamos Alto, y 0 de este lado. Imposible ganarle. Viene la elección interna, la elección de estructura. Coutinho tiene estructura, ustedes no le van a hacer 5-0. Todo. Terminó la elección y uno ganó. Entonces, este tipo de desafío, uno primero los tiene que soñar, después lo tiene que proyectar, después trabajar con profesionalismo y después bajarlo a tierra. Nosotros hicimos todo el proceso, lo soñamos, lo proyectamos, lo bajamos a tierra, hicimos todo. Y creo que hoy estamos en una posición muy buena. Primero que nada de cara al 27 de octubre. A nivel departamental estamos muy bien y creo que vamos a votar muy bien. Y ya proyectándolo a mayo del 25, creemos que va a ser mejor todavía la votación de lo que muchísima gente espera. Yo tengo, y cuando digo yo, digo el equipo, tiene la certeza de que la coalición va a ganar en mayo del 25, sea cuales sean los resultados a nivel nacional, y que en esa pelea, por así decirlo, interna, entre el doctor Albizu y quien les habla, yo creo que nosotros vamos a terminar triunfando. Estoy convencido porque lo noto en la gente, en el cansancio generalizado con la clase política, y cuando vienen este tipo de gente, como es mi caso particular, outsider como le dicen algunos, hoy le pasa a Andrés Ojeda, hoy está a un punto Andrés Ojeda, vos lo decías al principio, y hace 2 meses era imposible. Y yo no sé. En realidad es medio punto, ¿no? Si se lee. Y bueno, sí. Cada vez que Ojeda aumenta, suele descender Delgado. Por lo tanto, las encuestas son fotos del momento. Quizás llega el día de la elección y por tal motivo Delgado saca una diferencia. Pero hoy la realidad es que es un empate y que quedan 11 días, 10 días. 10 días, sí. Y que hay uno que hace 3 meses o 2 meses y medio viene creciendo sin parar y hay otro que viene bajando sin parar. Hoy si vos me preguntás quién es el favorito a ganar la elección entre Delgado y Ojeda, pero 80% Ojeda. ¿Tá? Porque es muy difícil quebrar esta gráfica ascendente contra una gráfica descendente. Si vos me dijeras que hoy existen 6, 7 puntos de diferencia, yo te digo, no llega. Miro las estructuras políticas del Partido Nacional con 15 intendencias y digo, no puede perder el Partido Nacional. Ahora, veo continuamente las encuestas y digo, Ojeda hoy es el nuevo presidente del Uruguay. Falta un balotaje, hay que ganarle al Frente Amplio, a Orsi, a todo lo demás, pero Ojeda hoy es el candidato a presidente de la coalición. Con estos últimos números, yo no tengo duda que en el empuje final Ojeda lo lleva puesto, porque son las tendencias de la gente. Pasó en Paraguay con Santi Peña, en Chile con Boric, izquierda, derecha, te hablo, Milei en la Argentina. Son fenómenos que hablan de que hay condiciones en la juventud dentro de la política, pero también habla de un cansancio de la gente. Yo soy un convencido que hoy las personas tienen una forma de informarse muy distinta a la que existía antes. Antes, si no escuchabas radio AM o no leías el diario, difícilmente te enterabas de la propuesta, de lo que hacían y dejaban de hacer. Hoy, con la tecnología, con el teléfono celular, bolsillo. A ver,
un video de YouTube, te sale, querés mirar algo en YouTube y te sale un candidato hablando, querés mirar en tus redes sociales qué hacen tus amigos, tus conocidos, todo, y ves una publicidad tras otra. E ingresó en la actividad política mucho de lo personal, que esto es un arma doble filo. Un arma doble filo. Pero si lo sabés utilizar de buena manera y tenés una historia para contar, yo no quiero un presidente que sea buen padre o buen hermano, yo quiero un presidente que sea buen presidente. Pero si tiene condiciones, si tiene un programa de gobierno y a eso le agrega una vida familiar o una vida personal cuidada, buena, que la gente diga, bueno, es todo un combo. Hoy se mide la política en otro contexto. Entonces yo creo que lo de Andrés Ojeda, sin menospreciar ni hablar de la vida privada de ningún otro político, digo, lo que él transmitió ha calado muy profundamente en la gente, porque cuando se le pregunta por propuesta, es solamente apretar un botoncito, un link, y vos tenés las propuestas del Partido Colorado. Pero él también ha focalizado su campaña política en algo más personal y en algo que la gente quiere consumir el día de hoy, y eso evidentemente... Con una carga muy emotiva también, ¿no? Podríamos decir, porque ahí está transmitido. Te voy a pedir que te quedes unos minutos más. Sí, cómo no. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando con Marcelo Malaquina en unos instantes nada más. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza, pero sobre todas las cosas porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre, votá la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguime a donde yo voy. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. A vos, que trabajaste toda tu vida para que hoy disfrutemos del país que tenemos, te digo, no vas a estar solo. Con nuestro equipo de diputación vamos a seguir legislando para mejorar los servicios de salud y garantizar que como jubilado recibas el respeto y el apoyo que mereces. Porque con Cabildo nadie se quedará atrás. Por eso iremos al Parlamento para asegurarnos que tu bienestar sea una prioridad. Nuestro país tiene un gran futuro por delante y juntos podemos hacer que nuestro departamento sea un lugar mejor. Este 27 de octubre, acompáñame con tu voto, por un lugar mejor para vos, tu familia, para todos. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Por cosas como esta es que Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por cosas como esta, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por cosas como estas, Salto necesita un cambio. Por cosas como estas, queremos cambiar Salto. Contamos con vos.
Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. El clientelismo político en nuestro departamento se instaló de una manera lamentable. Para revertir eso y poder contrarrestarlo, es necesario generar soluciones colectivas para la gente, que beneficien a un conjunto amplio de la sociedad. Porque el problema que tenés vos de vivienda, de trabajo, de salud, probablemente lo tengan muchos. Por un gobierno para todos y todas, este 27 de octubre, votá la lista 133-609 y volvé a las raíces. Votá Frente Amplio. Descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. Continuamos en esta noche de jueves con la visita de Marcelo Malaquina, que nos está acompañando. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre estas proyecciones, sobre las encuestas, sobre lo que puede ocurrir el próximo 27 y el electorado lo que va a definir. Ahora, también hay otra pregunta de fondo que es con relación al propio Partido Colorado. ¿Esta es la renovación que tanto se necesitaba? Porque es un partido que viene muy golpeado a nivel nacional durante 2 periodos consecutivos, que en realidad desde el 2005 en adelante ha luchado año tras año y periodo tras periodo por poder remontar y hoy está en una condición completamente distinta con ese franco crecimiento, ¿no? En el que hablábamos de las encuestas, de esas gráficas que marcan que siempre va hacia arriba. Sí, a ver, yo creo que ninguno de nosotros duda de que el líder del Partido Colorado los próximos 5 años y capaz que los próximos 20 años va a ser Andrés Ojeda. Porque ese liderazgo, él no solo se lo ganó en las urnas con una diferencia abismal, sino que hace el 22 de noviembre, creo que largó él, debe hacer 10, 11 meses que está en campaña electoral y prácticamente no ha cometido ningún error. ¿Tá? Y es muy difícil tener una exposición continua, como lo ha tenido él, y llegar a los lugares donde llegó sin cometer errores. A diferencia de Orce, quien se la achaca que no sale, por ejemplo, en los medios. Sí, correcto. Pero yo lo comparo con la campaña política que hizo Luis Lacalle Pou en el 2019. Fue un candidato a presidente que prácticamente nunca cometió un error. A diferencia de Martínez en su momento, que tuvo sus episodios y en el mano a mano, en ese debate que se tuvo, Lacalle Pou le sacó mucha diferencia. A ver, hay muchos colorados que no acompañaron a Ojeda en la previa porque pensaron que no llegaba. Pero hoy el Colorado está convencido, el que sea de un lado y del otro, de que Andrés Ojeda es el hombre. Yo me he encontrado con mucha gente que quizás hablaba en marzo o en abril de política y me decían, no, Ojeda, no, ni de ninguna manera, y te daban sus explicaciones y todo. Esa gente hoy está convencidísima de que el Partido Colorado, de la mano de Andrés Ojeda y de esta renovación, realmente viene a cambiar la política en el Uruguay. Entonces, él ha logrado no solo la renovación dentro del Partido Colorado, sino el hecho de que la política también crea. Nosotros, evidentemente que este crecimiento no es de colorados nuevos que nacieron. Evidentemente, el Partido Nacional no ha dado en la tecla en un montón de cuestiones y ha tenido errores, y eso lo ha capitalizado el Partido Colorado, pero también hay gente de otros partidos, como puede ser el Frente Amplio, que ve de repente en la figura de Andrés Ojeda una persona nueva en la actividad política y que realmente venga a hacer los cambios que la sociedad hoy está necesitando. Hoy vivimos en una sociedad que continuamente está buscando cambios y cambios importantes. Y yo creo que muchas veces cuando uno quiere ser un poco más pragmático y no quiere salirse de lo normal, a la gente eso no le termina cayendo bien.
Yo no estoy a favor de los extremos en la política, pero de alguna manera sí de aquellas personas que quieren venir a hacer cambios fuertes en la sociedad, porque de alguna manera es lo que hace que los países terminen creciendo económicamente, socialmente, educativamente, son los cambios reales. Y además con una postura bastante marcada y clara con respecto a la seguridad, algo que es una preocupación general de los uruguayos. Tal vez en Salto tenemos una realidad un poco distinta, pero cuanto más cerca del área metropolitana, es uno de los principales motivos de preocupación. Sí, a ver, en Salto... y alguien que ha estado trabajando con la policía hace mucho tiempo, sí, ¿no? Ya tiene su experiencia. A ver, en Salto no es que estemos perfectos, pero sí tenemos una situación comparada a nivel nacional muy buena en materia de seguridad. No quiero decir que la seguridad sea muy buena, digo, en Salto estamos bien. Comparado a lo que es en otros departamentos, debe ser de los departamentos que la seguridad está mejor. Ahora, él sí, lógicamente, por su preparación, por lo que fueron sus años de trabajo en el sindicato policial, por lo que ha sido su destacada labor en algunas leyes y un montón de cosas, Andrés Ojeda se ha focalizado bastante en la seguridad. Es un hombre que cuando habla del tema habla con conocimiento de causa, pero vos sabés que una de las cosas principales en las que por lo menos yo he entrado en diálogo y en conversación con distintos actores políticos y sobre todo dirigentes, es el tema de la salud mental. Yo creo que eso es un problema gravísimo de un montón de gente. Tocó en la fibra, ¿no? Ansiedad, depresión, suicidio, y podemos seguir un montón de temas que hoy están arraigados no solo en la juventud, sino en la sociedad en general, que de repente antes no sé si no se visualizaba o no había un diagnóstico concreto, pero hoy uno se encuentra con muchos familiares de repente que no tenían idea por cierto tal o cual comportamiento que hoy tiene que ver mucho con esto. Y yo creo que el foco, a mí me pasó, hará 2 años, nosotros teníamos un grupo de jóvenes de cara a la elección de jóvenes y un día yo les planteé la situación de hacer algún taller por mientras que llegaban las elecciones, como para empezar a darnos herramientas sobre todo a los jóvenes, todos menores de 30 años. Y yo le hablé de medio ambiente, le hablé, digo, ¿qué tema quieren tocar? Y me dijeron, queremos tocar el tema de suicidio y depresión, porque antes no se hablaba y ahora sí se tiene que hablar. Y citamos a unos especialistas en la departamental de la lista 1, y la verdad que me di cuenta que era un problema que en los jóvenes era impresionante, y no con los gurises de repente que estaban ahí, pero todos tenían 2 o 3 amigos que estaban pasando por depresión, por ansiedad, por automedicación, un tema tan común hoy en día. Entonces yo creo que eso me ha pasado encontrarme con muchas personas mayores que no le encuentran sentido a un montón de cosas, y todo ese tipo de temas creo que ha sido de lo que más ha pegado en la campaña política por la importancia y la relevancia que Andrés le ha dado a este tema. Eso es abordar las consecuencias, pero también hay que trabajar en las causas, ¿no? Porque se llega a esa situación por una cantidad de causas previas que me imagino también el Estado tiene que estar presente para tratar al menos de minimizar o reducir esas cifras. A ver, no tengo estadística, no te puedo mentir, pero yo creo que en Salto debemos de estar porcentualmente en un nivel mayor al del resto del país. ¿Por qué? Por la situación del departamento. Falta de trabajo. Falta de trabajo, falta de actividades. Bueno, las adicciones, que también están de alguna forma ligadas a... Todo mezclado, la cantidad de asentamiento, el nivel de pobreza, el nivel de desempleo, la esperanza con respecto al futuro, el hecho de no tener un techo digno. Tenemos 30 asentamientos. Esa gente en esos lugares que uno anda, y hoy que está lloviendo en Salto, es calamitoso vivir en esa. Entonces es todo un combo, y yo creo que en el departamento de Salto debe ser uno de los departamentos que más sufre el problema de la salud mental en todo su contexto, porque la realidad del departamento nos lleva a que vivamos en uno de los peores departamentos del país. Hablaste de un tema bien particular, que es el tema vivienda. Este gobierno departamental, el actual, tomó la decisión de tener una dirección de vivienda y hábitat, más allá que no es una función inherente a los gobiernos departamentales, sino que es una política que debe llevar adelante el Estado, el gobierno nacional. Un Marcelo Malaquina, eventualmente intendente de Salto, ¿va a trabajar en cuestiones de vivienda? Lo primero que tenemos que hacer, el Ministerio de Vivienda hace 2 años
se dio a la Intendencia de Salto más de 100 canastas de materiales. Cuando le hablamos de 100 canastas de materiales es prácticamente para construir una casa. O podés hacer 2 o 3 casas de una canasta sola repartiendo lo que la canasta en sí tiene. Hace 2 años que está eso ahí. Nunca se repartió. Entonces, lo primero que tenés que hacer, si tenés los recursos, el Ministerio tiene más de 100 canastas, ya hizo varias veces llamados a la Intendencia para que activara con todo este tipo de temas. No sé si lo están guardando para el mes antes de la elección, porque puede pasar ese tipo de cosas también, o cuál es el motivo, pero los recursos que ya están hay que implementarlos. También uno como parte de una coalición, y acá yo creo que es una culpa compartida entre la Intendencia y de repente algún organismo como el Ministerio o algo. Nosotros tenemos 2 asentamientos que hace 5 años dijimos que lo íbamos a erradicar. Amarilla y La Esperanza. Y La Esperanza, y todavía no se colocó un ladrillo ahí. Yo he conversado con un montón de gente, lo que pasa es que soy poco objetivo diciéndolo, a mí me dicen que lo que trancó todo ese proyecto es la Intendencia, pero la verdad que... Sí, pero el ministro estuvo hace unos meses atrás y dijo que para diciembre estaban prontas las viviendas, bueno, 99. Ojalá. ¿Por qué? Porque en casi todo el país, hoy el presidente de la República estaba en Paysandú, en el plan Avanzar, inaugurando un montón de viviendas, y acá no empezamos a construirlas todavía. Entonces, no puedo echarle toda la culpa a la Intendencia porque desconozco quién fue que trabó esto. Sé que el gobierno nacional destinó los recursos como para que en Salto haya 248 viviendas nuevas. No me acuerdo si ese era el número exacto o no. No tenemos nada, tenemos plan junto, tenemos otros programas que se han llevado adelante y que han ido en ese foco de la vivienda, MEVIR con su gran trabajo como siempre, pero el plan Avanzar, que era el proyecto insignia de este ministerio, en Salto no se llevó a cabo. Si te digo lo que pienso, creo que es un problema de la Intendencia, pero tampoco puedo criticarlo sin tener todas las herramientas arriba de la mesa. Está claro que el ministro vino y anunció que el problema se había dado justamente con la Intendencia, que no cumplió con el terreno que tenía que cumplir justamente o otorgar para la construcción, que tenía que contar con los servicios, cosa que no ocurrió. Entonces el ministerio tomó la determinación de ir por el camino de un privado que realiza la construcción y además ofrece o entrega los terrenos. Bueno, en un principio se maneja que para diciembre estarían prontas las casas. A ver, si vos sumás una cosa u otra, te termina cerrando la ecuación. Es decir, si tenés de parte del ministerio diciéndote que la Intendencia no aportó el terreno y no cumplió ciertos plazos, y por otro lado tenemos más de 100 canastas de materiales que son soluciones habitacionales casi completas para la gente, que la Intendencia tiene hace 2 años para destinar y no la destina, con 30 asentamientos en el departamento de Salto, ¿está? Que es solamente mandar los licenciados en trabajo social que hagan su trabajo y que le diga a quién corresponde cada una de esas canastas o cómo se van a dividir, etcétera, etcétera, y ese trabajo no se ha realizado. Entonces, hablamos de lo mismo de siempre. La Intendencia vive una desidia. Acá lo importante son la cantidad de votos el día de la elección, y cada uno que está en los lugares que está, muchas veces en el cargo de dirección en la Intendencia, está por la cantidad de votos y no por la gestión. Y esto es lo que reclamamos de la oposición, que se trabaje en serio de la Intendencia y que todo este tipo de cosas que en definitiva le hacen un bien a la población, a la ciudadanía, y los recursos están. Porque los recursos para las canastas están y los recursos para el plan Avanzar también están. Y en el único departamento que no se ejecutan es en Salto. ¿Usted sabe lo que quisieran otros departamentos tener 100 canastas de materiales para repartir o el dinero para construir vivienda? Y lo aprovechan y la Intendencia empuja y ayuda y va para adelante porque es el bien de la sociedad. Sin embargo, en el departamento de Salto vivimos una campaña política constante, tuvimos un candidato a la presidencia como intendente, que durante 5 años, pero te diría los últimos 5 meses, viajó por todo el Uruguay, nos dijo que iba a pedir licencia y hubiese estado bueno que lo hubiese hecho porque en Salto no estaba. Sin embargo, no pidió licencia, cobró 510.000 pesos más los viáticos durante esos 5 meses de campaña. Termina esa campaña, ahora sigue en campaña política por el Senado. Tampoco pidió licencia, hace unos días estaba en Buenos Aires en un acto del Frente Amplio, viajó pura y exclusivamente con su familia, cobrando viático, al extranjero, un acto del Frente Amplio, siendo intendente y cobrando el sueldo por todos los salteños, sin importarle absolutamente nada. Entonces,
Vivimos una situación muy compleja, la desidia es la palabra que define al gobierno de Lima, y lamentablemente su hermano también se ha pegado a este tipo de cosas, porque viaja, y lo han dicho ellos mismos públicamente, viaja por todo el interior del departamento en las camionetas de la Intendencia, con el chofer de la Intendencia, con el combustible de la Intendencia. Escuchás publicidad en la radio donde te dice pauta publicitaria de la Intendencia de Salto y sale el hermano de Lima, diputado, hablando de sus cuestiones como diputado. Entonces, es una falta de respeto. De todo esto yo hacía el otro día un video que lo denominaba, no es ilegal, es inmoral. Porque el intendente no tiene la obligación de pedir licencia. Pero si durante 5 meses quiere ser presidente de la República y se recorre los 19 departamentos de punta a punta y sigue cobrando el sueldo cuando no ejerce como tal, es inmoral. Y eso es lo que tenemos en la Intendencia de Salto, un intendente inmoral. Marcelo, muchas gracias por la visita. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, como siempre. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, que será el último programa antes de las elecciones nacionales, agradeciéndoles como siempre por acompañarnos, también a Máximo San Martín y a todo el equipo que me asesora y me viste, y nos viste en realidad, porque Marcelo también está vestido por Máximo San Martín, y a todo el equipo por allí, vaya un saludo muy grande como siempre, por la atención y por lo personal de esa atención sobre todas las cosas. Será hasta el jueves próximo.